Días. Agradezco al comité organizador del evento por permitirme participar en esta importante conferencia, en este importante evento, en especial al doctor Juan Luis Londoño por invitarnos. El tema que vamos a hablar hoy es uropatía obstructiva, teniendo un significado importante en nefrología pediátrica por las implicaciones que lleva a cabo esta patología. Este va a ser el derrotero que vamos a utilizar el día de hoy. Y quiero comenzar definiendo el término uropatía obstructiva, al cual nos referimos cuando básicamente tenemos pacientes que tienen algún compromiso obstructivo del tracto urinario y como consecuencia pueden tener una evolución hacia una enfermedad renal crónica y que también de una u otra manera lleva a cabo la evolución hacia malformaciones del tracto urinario que tienen unas implicaciones importantes. Estas son algunas de las representaciones que tenemos. Y vamos a centrar la charla de hoy específicamente en la estenosis piedoureteral y la estenosis ureterovesical o megauretero obstructivo. No podemos hablar de uropatía obstructiva sin tener claro lo que significa el término hidronefrosis. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde partimos para realizar todos los estudios que normalmente solicitamos. Normalmente la hidronefrosis es la dilatación del tracto urinario y ese debería ser el término con el que hoy en día deberíamos definir a través de los estudios de ultrasonido que nos hacen nuestros radiólogos el término hidronefrosis para evitar confusiones. Esto es importante porque se considera que la hidronefrosis es, digamos, una de las causas más comunes de malformaciones congénitas, siendo la anomalía urogenital más comúnmente encontrada en los hallazgos de ultrasonido prenatal, con una prevalencia entre 0,6 y 5,4%, pudiendo ser bilateral hasta en un 50% de los casos, pero es muy importante resaltar que hasta en un 80% de los casos los pacientes pueden tener una dilatación del tracto urinario transitoria que no implica ningún proceso patológico. Y de estos, entre el 4 y el 15% son los que van a requerir algún tipo de intervención. Esto hoy en día para nosotros genera digamos, procesos difíciles con la familia y genera mucho estrés con la familia. Cuando me llega un niño a la consulta, lo primero que los papás dicen es, le tienen que sacar el riñón, le tienen que poner un riñón nuevo, eso genera mucho estrés y mucha confusión, por eso las imágenes terroríficas que vemos en esta diapositiva, y es a veces la manera como nosotros los profesionales tenemos que orientar adecuadamente a estas familias para explicarles, digamos, de manera lógica la serie de estudios que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico adecuado y justamente evitar lo que todos los papás temen, que es la evolución hacia una enfermedad renal crónica. En esta diapositiva que ustedes observan acá, vemos el registro del estudio colaborativo norteamericano de trasplante renal pediátrico, que hasta el 2014 tenía cerca de 12,000 pacientes trasplantados en Estados Unidos y Canadá. Como ustedes se pueden dar cuenta, las primeras 5 causas, la uropatía obstructiva ocupa el segundo lugar, aportando 1,713 pacientes. De ahí la importancia que cuando nos enfrentemos a este tipo de patologías hagamos un enfoque adecuado para justamente evitar el desenlace que es la enfermedad renal terminal. Pero también tenemos estadísticas locales, específicamente del grupo de trasplante renal del Hospital San Vicente, el cual hasta el año 2014, también teníamos una cohorte aproximada de 250 pacientes trasplantados. Miren que las 6 primeras causas, una de ellas, las valvas de uretra posterior, que hace parte del espectro de los pacientes con uropatía obstructiva, es una causa importante de evolución a enfermedad renal crónica y los desenlaces son o llevar a un paciente pequeño, porque desafortunadamente pues esta patología es una patología congénita en la mayoría de los casos pues que nos enfrentamos en pediatría, a una terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis o diálisis peritoneal con todas las implicaciones que esto lleva a la familia o la realización de un trasplante renal con todas las implicaciones que esto también conlleva. Traté de hacer como algo, como un estudio como de economía de la salud, para mirar el impacto en el sistema de salud que tenemos cuando nos enfrentamos a pacientes con uropatía obstructiva. Para el DANE, aproximadamente en el 2015 nacieron 658,000 pacientes. Si vamos a las estadísticas de cuántos son de estos pacientes los que tienen dilatación de la vía urinaria, se dice que puede ser hasta el 4,5% de los embarazos, es decir, aproximadamente entre 6,500 y 29,000 pacientes por año. Esto implica que esos pacientes requieran una serie de estudios.
y como el miedo es que vayan a una diálisis, muchas veces los médicos vamos con todo y le damos todos los estudios que tengamos que hacer para poderlo descartar. Esto implica costos en hospitalización y estudios de imágenes con importantes costos para el sistema de salud, hoy en día ya un poco lastimado, además de la exposición a radiaciones y antibióticos, y esto que es quizás algo que no vemos, pero que lo vivimos. Y es que los pacientes muchas veces son o de escasos recursos o no viven en la ciudad donde sus hijos están hospitalizados y tienen que trasladarse de esas ciudades, dejando a sus otros hijos al cuidado de otra persona, perdiendo incluso a veces su trabajo o dañando la armonía de su hogar. Este es un ejemplo simplemente para mencionar que en el año 2015 el diagnóstico de hidronefrosis congénita, en el cual deberíamos sospechar la uropatía obstructiva, cobró aproximadamente 451 pacientes. De estos, en su mayoría, todos casi siempre nos llegan por consulta externa, muchas veces con ya la mayoría de los estudios realizados. Y si nos vamos a los costos que tenemos en el sistema de salud, observen que los costos de hospitalización y de los diferentes estudios que tenemos implican un gasto anual basado en las estadísticas sacadas previamente hasta de 60.000 millones de pesos al año para el estudio de los pacientes con uropatía obstructiva, lo cual tiene un impacto importante en el sistema de salud y se debería considerar prácticamente como un problema de salud pública si lo miramos desde esta perspectiva. Sin olvidar que los estudios radiológicos y de medicina nuclear no son inocuos. Si bien hay pacientes que lo necesitan y se lo tenemos que hacer, no debemos olvidar que en promedio todos estamos expuestos a radiaciones y aproximadamente recibimos 0.3 milisieverts de radiaciones por mes, y observen que los estudios como la cistoretrografía, que es un estudio pues que tiene bastante irradiación dependiendo pues como de la técnica, y los estudios de gammagrafía y renograma tienen un impacto importante en milisievert, recibiendo el paciente con al menos uno de estos estudios la carga de radiaciones que debe recibir en un mes, y eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ordenarlo, no es ordenarlo por ordenarlo. También es importante recordar que en los pacientes con estudios tipo renograma diurético usamos también la sonda uretral para poder hacer un vaciamiento de la vejiga y evitar sesgos en la interpretación de las curvas y del estudio, y a veces nos sucede, y también lo usamos pues en cistoretrografía miccional, problemas como por ejemplo anudamientos o nudos en la sonda, y lo peor, estallidos vesicales, al cual nos hemos enfrentado. Si bien no es lo más frecuente, sí hemos tenido casos aislados de esto que tiene pues un impacto importante en estos pacientes. Hablando un poco de la etiología, este es el cuadro, digamos, más representativo de unos pacientes con dilatación del tracto urinario y las causas. Observen que en su mayoría son transitorias, y eso es algo que siempre le transmitimos a las familias. En su mayoría es transitoria, pero vamos a hacer una serie de estudios para descartar que se trate de algo patológico basado en unos criterios que vamos a mencionar. Observen, la obstrucción pieloureteral es responsable hasta el 30% de los casos. El cuarto lugar encontramos el megauretero obstructivo, y en el sexto las valvas de uretra posterior, que para nosotros es la que más significado tiene desde el punto de vista de evolución a enfermedad renal crónica terminal. Este cuadro que ustedes observan acá es el estudio, yo pensaría que es el estudio más grande realizado en Latinoamérica sobre el seguimiento de pacientes con dilatación del tracto urinario, realizado aquí en Colombia, en el Hospital San Vicente, de la base de datos de la doctora Vilma Piedradita, nuestra primera nefróloga pediatra del país, donde se recopilaron cerca de 924 pacientes, de los cuales aproximadamente en 133 se descartó algún tipo de malformación urinaria, es decir, el 18.6%, pero observen que las primeras tres causas de dilatación del tracto urinario lo ocupan la estenosis pieloureteral, y en el tercer lugar las valvas de uretra posterior, muy parecido a lo que vemos en las estadísticas de estudios internacionales. Observen que el megaureter está un poco más distante de este tipo, pero de estos, los que definitivamente son los que más impacto tienen en la evolución hacia una enfermedad renal crónica son las valvas de uretra posterior. Eso es clave a la hora de una consecuencia importante de la dilatación del tracto urinario. Hablando un poco de fisiopatología muy rápidamente, esta fotografía nos muestra la apariencia de un riñón normal y la apariencia de un riñón obstructivo, digamos, como consecuencia del proceso que sufre, en el cual inicialmente hay una continua producción de orina que genera una acumulación. Cuando algo se está acumulando, esto va a generar que el espacio en el que esté empiece a dilatar con el fin de buscar mucho mayor espacio, y digamos que inicialmente va a haber unos cambios importantes en la presión para poder conservar la expansibilidad.
pero llega un momento en que el cuerpo ya no es capaz de soportarlo y genera un aumento importante de la presión por el aumento de la actividad del músculo liso, que lo que va a generar esto es una liberación de factores de crecimiento tipo factor transformante beta, tromboxano A2, angiotensina 2, que tienen efectos vasoconstrictores importantes, que lo que van a hacer a nivel de la matriz de colágeno que se encuentra en el intersticio renal, hacer un reemplazo de los fibroblastos hacia miofibroblastos, produciendo mayor fibras de colágeno, generando la evolución hacia una fibrosis intersticial que finalmente se desenlaza en una displasia renal y pérdida de la unidad funcional renal en ese caso. Esto simplemente lo voy a mencionar para que tengamos en cuenta a partir de donde nosotros los nefrólogos pediatras tratamos de hacer en la mayoría de los pacientes estudios. Y esto es, digamos, los valores de referencia del sistema de clasificación de dilatación del tracto urinario recientemente publicado en el año 2014, donde podemos observar que una vez que el niño nace, cualquier valor que esté o que se salga de estos rangos que están acá, y menciono el diámetro anteroposterior de la pelvis porque, digamos, juega un papel importante, digamos que de aquí partimos para clasificar a los pacientes basados en los riesgos que voy a mencionar. Este valor no solamente se mira aisladamente, sino que se mira en conjunto con todos los demás parámetros a los cuales no me voy a detener porque probablemente en la charla de radiología toquen esta parte de este tema. Basado en eso, nosotros tenemos pacientes a los que nos enfrentamos estando con una dilatación de la vía urinaria prenatalmente, que los clasificamos con riesgos basados en los hallazgos de ultrasonido, en riesgo bajo o riesgo incrementado, y básicamente en la vida intrauterina lo que hacemos son seguimientos ecográficos. Tratamos pues como de no irradiar a ese paciente. Y en aquí observamos que los pacientes con más riesgos son los pacientes que tienen una dilatación importante con los cambios importantes a nivel ecográfico. Estos son los pacientes que definitivamente realizamos estudios para poder tener un enfoque y un claro diagnóstico, y aquí entra la historiografía miccional y el scan funcional, en ese caso el renograma diurético. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que deben ser evaluados? ¿Cuándo? ¿Y qué estudios tenemos que hacer? Digamos que todos los tenemos que evaluar, pero dependiendo del riesgo que tengan, van a tener, digamos, una rapidez en cuándo realizarlo. Solamente en las primeras 48 horas lo hacemos en los pacientes que tengan estas condiciones, como son una hidronefrosis severa o una hidronefrosis severa en un riñón único o las sospechas de válvulas de uretra posterior, y los estudios que realizamos son todos estos que ustedes observan acá, donde se encuentra el renograma diurético. En este algoritmo que ustedes observan acá, hay muchos algoritmos, pero este me pareció uno de los más relevantes, porque digamos que los pacientes que se clasifican como de alto riesgo son aquellos en los que realizamos el renograma diurético, pero observen que en la mayoría de los casos lo que tratamos de hacer es este estudio generalmente en los pacientes después del mes de vida, basado en el riesgo que tengan, basado en la clasificación mencionada anteriormente. Solamente en aquellos pacientes que tengan los criterios anteriores podemos adelantar estos estudios con prontitud, pero en la mayoría lo hacemos al mes de vida, y de aquí nos agarramos del seguimiento ecográfico para poderlo hacer, para que nosotros podamos definir qué pacientes son los que van a cirugía y a cuáles se les hace un seguimiento estricto. Voy a pasar rápidamente este caso clínico simplemente como para mostrar qué es lo que nosotros hacemos, y es que me llega un lactante de 3 meses con una hidronefrosis prenatal. A la primera semana de vida le hicieron una ecografía y mostraba una dilatación de 14 sin ninguna otra alteración. El pediatra le solicitó una cisto y descartó un reflujo, pero posteriormente se le hizo una ecografía y la ecografía mostró aumento de la hidronefrosis y disminución de la cortical. Se le realizó un renograma diurético con DTPA, donde podemos observar en la curva específicamente del riñón izquierdo, que a pesar del estímulo diurético, esta se mantiene con un patrón obstructivo y hay una diferencia importante del porcentaje de función que este riñón tiene, y es ahí donde nosotros diferimos a estos pacientes a cirugía pediátrica para el abordaje quirúrgico que mencionará el doctor más adelante. Este paciente se definió realizar una nefrostomía percutánea. Eso simplemente es para recordar que no solamente uropatía obstructiva usamos la medicina nuclear para nosotros es fundamental y la utilizamos en todos estos ejemplos que vemos acá, sobre todo resaltar el seguimiento para infección urinaria, para la detección de cicatrices y en el seguimiento de reflujo vesíco-ureteral. Esto es lo que les traía el día de hoy. Mensajes para llevar a casa: tener sentido crítico con las imágenes, justificarlas de manera clara por lo que esto implica y ojalá plantear con nuestras diferentes asociaciones científicas enfoques para que podamos generar guías de manejo estructuradas y podamos generar un manejo adecuado de estos pacientes, evitando sobrecostos al sistema de salud y exposición a radiaciones.
la medicina nuclear es clave en el enfoque de todos los pacientes con malformaciones del tracto urinario. Muchas gracias.